Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en la segunda semana después de Pentecostés y hoy la misa que ofrecemos por nuestros amados enfermos, especialmente por una amada hermana que se encuentra pues, ya en estado agónico, Lucrecia Medina Vasco. Oramos por ella, la colocamos en las manos misericordiosas de Dios. He venido hablando sobre los mandamientos de la ley de Dios. La semana pasada traté el tema de la virtud, de la esperanza. Hoy voy a comenzar a hablar de eso esta semana, de la virtud de la caridad. Recordamos que uno de los actos de adoración interna es la fe. Estos son los actos de adoración interna, la fe, la esperanza y la caridad. Ya en su momento expliqué la fe, ya como les dije, expliqué la semana pasada la esperanza, y pues ya vamos a comenzar con la virtud de la caridad para que aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que aprendamos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que Dios nos ha mandado que hagamos, y qué es lo que Dios nos ha mandado que dejemos de hacer. Todo esto en torno a nuestra salvación. De lo que pertenece entonces al amor de Dios, la caridad, amados hermanos y hermanas, es el cumplimiento del primer mandamiento y de toda la ley. El Evangelio refiere que un doctor de la ley hizo esta pregunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dijo Jesús. Oiga lo que le dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está contenida toda la ley y los profetas. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículos 36 y siguientes. El doctor le dijo: Maestro, has dicho bien y con verdad que amar a Dios de todo corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, es una cosa mayor que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12:32. Otro doctor de la ley le preguntó también a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has respondido muy bien, haz eso y vivirás. San Lucas 10:25. Se ve por esto, amados hermanos y hermanas, se ve por estos lugares que según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, toda la ley se reduce a los dos mandamientos del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros mandamientos se refieren del amor de Dios, y los otros 7 son como consecuencia de la obligación que tenemos de amar ¿a quién? Al prójimo.
Porque, como dice San Pablo, el bienaventurado apóstol San Pablo, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no desearás los bienes de tu prójimo. Y si hay algún otro mandamiento semejante a estos, todos están compendiados en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues el amor del prójimo no permite que se le haga mal, ni que se le prive de algún bien, y así el amor es el cumplimiento de la ley. Lo encontramos en la carta del bienaventurado apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 9 y siguientes. Y en otro lugar dice también: toda la ley está contenida en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. A esto, amados hermanos y hermanas, se puede añadir con San Gregorio el Grande que el amor de Dios es a un mismo tiempo el primer mandamiento de la ley y el cumplimiento de toda la ley, porque nos hace observar todos los mandamientos. Los preceptos del Señor, dice este Santo Padre, son muchos y uno, muchos en cuanto a las diversas obras que prescriben, y uno en su raíz, que es la caridad. De suerte que cuando dice el bienaventurado apóstol San Pablo que el amor es el cumplimiento de la ley, no solamente se debe entender que el amor del prójimo es el cumplimiento de los 7 últimos mandamientos que se comprenden en él, sino también que el amor de Dios es el cumplimiento de toda la ley, ya porque nos induce a su observancia, en cuyo sentido dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo siguiente: el que me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra, y el que no me ama no la guardará. Juan 14, 23, 24. Ya también, porque la caridad, cuyo objeto principal es Dios, amados hermanos y hermanas, dignifica y ordena al Señor todas las obras mandadas por la ley. Pero surge una pregunta: ¿cómo es que el precepto de amar a Dios no se halla en el decálogo? Uno dice, no se halla explícito en el decálogo. Pues aunque es cierto que Moisés le intimó al pueblo hebreo diciendo: amarás al Señor tu Dios, eso fue 40 años después de la publicación de la ley, y después también de haber repetido a los israelitas palabra por palabra los 10 mandamientos según Dios los había anunciado sobre el monte Sinaí, y escrito en las 2 tablas de piedra, en donde nada se dice del amor de Dios. Y si no se halla en el decálogo, ¿cómo puede ser el primero y mayor mandamiento de la ley según la expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La respuesta es la siguiente, amados hermanos y hermanas: que el amor de Dios comprende en alguna manera todo el culto que le es debido, y que es el objeto del primer precepto que se explica en el decálogo, porque el que ama a Dios de todo corazón cree en su palabra con una entera sumisión de espíritu, pone en él toda su confianza, le adora con los sentimientos más puros de religión. En una palabra, honra al Ser Supremo de todos los modos que quiere ser honrado por la criatura, como dice San Agustín. Y lo mismo, proporcionalmente, se debe decir de todos los demás homenajes que ofrecemos a la Divina Majestad,
por lo cual afirma el mismo santo que no se da culto a Dios sino amándole. No se nos olvide esa expresión. No se da culto a Dios sino que amándole. Además, que aunque el precepto de amar a Dios no se contenga expresamente en el decálogo, se infiere como por necesidad de las palabras del primer mandamiento que dice: yo soy el Señor tu Dios. Porque si es nuestro Dios, debemos amarle sobre todas las cosas, como veremos en esta explicación de la virtud de la caridad. Y en fin, amados hermanos y hermanas, el que no ama a Dios, dice San Agustín, inútilmente cree e inútilmente espera. Eso dice San Agustín de Hipona, que el que no ama a Dios, inútilmente cree e inútilmente espera. Lo mismo que se puede decir de cualquier otro culto que tributemos a Dios. El don de lenguas, los milagros, las limosnas más abundantes, la adoración, el martillo mismo. Sin el amor, de nada sirven para la eternidad, porque sin la caridad no podemos conseguir la vida eterna. No se nos olvide eso, amados hermanos y hermanas. Sin la caridad no podemos conseguir la vida eterna. Al contrario, entonces, con la caridad se cumple todo lo que la Escritura manda, como dice el mismo santo, y se hacen obras dignas de la eterna bienaventuranza. Apliquémonos ya, amados hermanos y hermanas, a examinar esta materia en toda su extensión, y para proceder con orden, trataré, amados hermanos y hermanas, de lo primero que pertenece al amor de Dios y después de lo que concierne al amor de las criaturas. De eso entonces, amados hermanos y hermanas, seguiré hablando durante esta semana. Por ejemplo, hablaré en el día de mañana, si Dios nos da vida esta semana, qué es amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? No se nos olvide entonces esta reflexión que hemos hecho en el día de hoy sobre la virtud de la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que significa el amar a Dios sobre todas las cosas, y haciendo una seria reflexión sobre esta maravillosa virtud, nos daremos cuenta si de verdad estamos amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.